Hola, este es nuestro video sobre la fase 2, armado, mediciones y validación de nuestra práctica de análisis de circuitos eléctricos del puente de Wheatstone. El objetivo principal de esta práctica es primero montar un puente de Wheatstone en un protoboard alimentado por una fuente de voltaje de 9 volts y usar un voltímetro para medir la tensión entre los puntos A y B. Para esto se utilizó un protoboard, una fuente de voltaje, un multímetro y unas resistencias conocidas que eran de 1K ohm, 220 y 10K ohms, y pues cables de conexión. El otro objetivo fue validar la reutilización de resistencias desarrollando un modelo matemático que nos permite calcular el valor de la resistencia de prueba Rx a partir de la medición del voltaje de A y B. Fundamento teórico y balance. Para poder entender el puente de Wheatstone debemos de recordar que este se basa en el concepto de divisores de tensión, en las tensiones del nodo A y el nodo B, respecto a la fuente negativa que están dados por estas fórmulas que aparecen aquí. Esto se puede explicar porque el voltaje A es la tensión del nodo A, que este es la unión entre resistencia 1 y resistencia 3, y el voltaje B es en el nodo B, que es la unión entre resistencia 2 y resistencia X. La tensión medida del voltaje A y B es conseguida mediante la diferencia entre voltaje A y voltaje B. El voltaje A viene siendo restado por el voltaje B y esto es igual a la fórmula que aparece aquí, que realmente esto es un punto clave para la condición de balance. Cuando el puente está balanceado, voltaje A y B es igual a 0. Esto ocurre cuando se cumple la relación entre Rx es igual a R3 y R2 entre R1. Para cumplir con el objetivo de calcular la resistencia X a partir de nuestra medición del voltaje de los puntos A y B, desarrollamos un modelo matemático partiendo de la expresión del voltaje AB y despejando Rx. El primer paso fue definir la variable auxiliar A, como A es igual a la resistencia 3 entre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 3 menos el voltaje de AB dividido entre el voltaje de la fuente. Una vez que calculamos la variable auxiliar A, obtuvimos la fórmula final para la resistencia X, que dio que la resistencia X es igual a la variable auxiliar A multiplicado por la resistencia 2 entre 1 menos A. Este modelo es crucial ya que si conocemos el voltaje de los puntos AB, la fuente de voltaje que es de 9 volts y los valores de la resistencia 1, 2 y 3, podemos calcular numéricamente la resistencia de prueba Rx. El procedimiento experimental comenzó colocando las resistencias de balance R1, R2 y R3, cada una de 1 kΩ en el protoboard, colocando una fuente de 9 volts y el multímetro en los puntos A y B. Probamos 5 casos registrando el voltaje en A y B. En el caso 1 el balance es igual, de 1 kΩ. El voltaje medido fue de 0.018 volts, lo que comprueba el balance. El caso 2 es menor a 220 ohms. El voltaje medido fue de 2.788 volts. El caso 3, la resistencia es mayor a 10 kΩ. El voltaje medido fue de menos 3.711 volts. En el caso 4, que es cortocircuito, el voltaje fue de 4.54 volts. Este es el valor máximo posible en este montaje. Y por último, el caso 5, que es circuito abierto, el voltaje fue de menos 4.445 volts y este es el valor mínimo negativo posible. En resumen, logramos con éxito el armado del puente de Wheatstone y observamos cómo el voltaje de A y B reacciona al variar las resistencias de prueba Rx. Si Rx es menor a la del balance, el voltaje es positivo, y si Rx es mayor, el voltaje va a ser negativo. Y para los casos extremos de cortocircuito y circuito abierto, observamos los voltajes máximos de 4.5 positivo y 4.5 negativo respectivamente. La validación de nuestro modelo matemático nos demuestra que la reutilización de resistencias soldadas puede ser validada comparando el valor calculado de Rx contra su valor esperado. Gracias.